Hola, bienvenido a este video donde te mostraré una celda galvánica hecha de fierro y cobre. Tu maestra Alma Mónica Saldaña Cortés. Bueno, empecemos a ver. Si te dicen que diseñes y construyas una pila o celda galvánica tipo Daniels y lo único que te dicen que tomes en cuenta antes de construir tu celda que realices los cálculos correspondientes para determinar el potencial de oxidación de la celda. Dice que consideres las semirreacciones y sus valores de potencial. Yo he notado que muchas veces te confundes porque no te fijas en los datos que te dan. Mira, en este problema te están dando las semirreacciones y te dan unos valores de potencial, pero no te dice si es potencial de oxidación o potencial de reducción. Pero tú te tienes que fijar en este dato que te están dando las semirreacciones. Te están diciendo que el fierro elemental pasa a convertirse a fierro 2 positivo. ¿Qué significa? Que el fierro se está oxidando, está perdiendo electrones. Y entonces esta semirreacción es de oxidación y entonces este potencial que te están dando es el potencial de oxidación. También en esta otra semicelda, en esta otra semirreacción, perdón, te dan te están diciendo que el cobre metálico se está pasando, está transformándose en cobre 2 positivo, o sea que está perdiendo 2 electrones. Entonces, esas semirreacciones, las dos son de oxidación, por lo tanto, estos dos valores son valores de oxidación, son potenciales de oxidación estándar, ¿sí? Quiere decir que estos datos, por ejemplo, el profesor que te dio este problema sacó estos datos en una tabla de oxidación y tenemos que analizar cuál de los dos elementos se está oxidando con mayor facilidad. El que se está oxidando con mayor facilidad, ¿sí? Es el fierro. Entonces, el fierro es el que se oxida con mayor facilidad. Por lo tanto, el fierro va a formar el ánodo. Recuerda que en una celda galvánica se va a producir electricidad y estos electrones que se producen provienen del metal del cual está hecho el ánodo. Entonces, si el fierro es el que se oxida más fácilmente, entonces el fierro es el que va a producir esos electrones para empezar el funcionamiento de la celda galvánica. Bueno, veamos cómo se calcula. Entonces, ya dijimos que nuestro ánodo, entonces, ¿de qué material va a ser? Muy bien, de fierro, porque vimos que el valor que teníamos anteriormente de si comparábamos los dos valores, el del fierro y el del cobre, ¿sí? Era más grande y mayor valor y positivo. Entonces, ese es el que se escogió como que se oxida más fácilmente. Bueno, si este funciona como ánodo, el otro electrodo en la otra semicelda va a funcionar como cátodo, ¿verdad? Pero para que sea cátodo, ¿qué sucede en el cátodo? Si en el ánodo hay la oxidación, en el cátodo está la reducción y la reducción es ganancia de electrones. Entonces podríamos decir que esta semirreacción no está bien. ¿Por qué? Porque aquí el cobre se está oxidando a transformarse a cobre 2 positivo. Para que sea una reducción tendría que ser el cobre 2 positivo ganar electrones para convertirse en cobre metálico. Por lo tanto, esta no está bien. ¿Cómo tiene que estar nuestra semirreacción? Obviamente también los valores que te están dando aquí son de oxidación cuando el cobre se oxida, pero nosotros como ya dijimos que el cobre donde en la semicelda donde esté el cobre va a ser el cátodo, por lo tanto entonces tenemos que escribir la semirreacción como reducción
y entonces el valor se va a cambiar de signo porque si este es de oxidación, tendría que ser el de reducción con signo contrario. Mira, fíjate. Entonces, ya dijimos que para que esté bien escrito nuestro cátodo, que ya sabemos que en nuestro cátodo sucede la reducción, o sea, ganancia de electrones. El cobre 2 positivo tiene que estar ganando 2 electrones para convertirse en cobre 0. Y el potencial, entonces, si aquí lo teníamos, fíjate, la semireacción era de oxidación y era menos 0,34, la de reducción será con signo opuesto, más positivo, ¿verdad? 0,34 volts. Bueno, entonces ya tenemos nuestro ánodo y nuestro cátodo. Obviamente, si el ánodo dijimos es en donde se oxida, el fierro pasa a transformarse en fierro 2 positivo, liberando o perdiendo 2 electrones. Estos 2 electrones son los que van a viajar a través del alambre para prender el foco o para dar voltaje en el multímetro, ¿verdad? Y para que sean ganados por el ion de cobre, ¿verdad? Entonces, esta semirreacción, estas dos semirreacciones, pues quedarían así. Bueno, continuamos. Vimos entonces que lo que sucede en el ánodo es la oxidación y lo que sucede en el cátodo dijimos que es la reducción o ganancia de electrones. Muy bien. Entonces, este potencial, ya que es de oxidación, que es lo que está sucediendo en el ánodo, eso va a ser el POE, o sea, potencial de oxidación estándar de esta celda que vamos a hacer, de esta pila fierro-cobre. La reducción entonces va a ser aquí el potencial de reducción estándar. ¿Cómo vamos a calcular el voltaje de la celda, de toda la pila? Bueno, vamos a ver, hay varias formas, vamos a ver una. Tenemos que el potencial estándar de la celda, esta C significa de celda, potencial estándar de la celda va a ser el potencial de la oxidación más el potencial de reducción, o sea que es el POE más el PRE, ¿verdad? O sea, POE más PRE. Bueno, vamos a sustituir los valores. El POE de quién dijimos, quién va a funcionar, cuál va a ser el que se oxide, el fierro, ¿verdad? Entonces va a ser el POE del fierro elemental más el PRE de quién, del ion de cobre. Y entonces, si sustituimos estos valores, vamos a ver que el valor de oxidación del POE más 0,44 volts más, ¿verdad? Más el PRE, que es este valor, ¿sí? Lo vamos a poner entre paréntesis para que no haya ninguna, no te equivoques, ¿verdad? Entonces, pero aquí como es más, aquí es más y aquí es más, entonces todos se suman, más por más da más, ¿verdad? Y entonces va a salir el resultado 0,78 volts. Bueno, hay otra manera que podemos calcular esto, pero fíjate bien, esta otra forma de obtener es restando el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Fíjate, aquí nos están hablando de los potenciales de reducción para los dos electrodos, tanto para el cátodo como para el ánodo, potencial de reducción. ¿Qué significa? Bueno, si nos están dando esta fórmula, están diciéndonos que vamos a poner el potencial del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. O sea, los dos tienen que ser potenciales de reducción, tanto del cátodo como del ánodo. Bueno, pero nosotros habíamos visto que del cátodo, pues no hay problema, porque ya vimos, ya habíamos cambiado, ¿verdad?, el valor y ya quedó que es el PRE, que es este valor, el positivo más 0,34, es el valor del potencial de reducción estándar para el cobre 2 positivo. Pero para el ánodo nosotros teníamos el valor del POE.
pero nos están pidiendo el pre, o sea, el potencial de reducción estándar, tanto para el cátodo como para el ánodo. Entonces, fíjate, aquí le cambiamos el signo, es el mismo valor, pero mira aquí fierro elemental era que el que se iba a oxidar, pero aquí el fierro 2 positivo es el que se va a reducir y entonces por eso le cambiamos el signo. Ok, entonces ya nada más, ahora sí vamos a sustituir en nuestra formulita el potencial de reducción del cátodo, o sea, es este valor, ¿verdad? Lo colocamos, le vamos a restar, ¿sí? Ponemos nuestro paréntesis y el potencial de reducción del ánodo, entonces va a ser este mismo, ¿verdad? Menos 0,44. Y si los dos menos por menos da más, entonces va a ser positivo más 0,44 más 0,34 más 0,78. Y fíjate que son los mismos, exactamente el mismo valor. Ok, ahora sí, vamos a ver la construcción y funcionamiento de la celda galvánica. Ya dijimos que nuestra celda va a estar formada por el fierro elemental. Acuérdate que esto va a ser el ánodo y esto va a ser lo que suceda en el cátodo. Entonces, pues podemos construir nuestra celda poniendo un frasquito, vinagre, un clavito, por ejemplo, un clavo de fierro, ¿sí? Y podemos conectar los dos electrodos a un foco para que prenda el foco. Claro que no es como estos de la casa, ¿verdad? Podemos nosotros poner ese foco agarrado, fíjate, con este tipo de alambre, porque esto es un alambre de conexión, ¿sí? Tiene que estar conectado para que se cierre todo el circuito. Entonces puede ser un foquito, un foco LED, y con estos alambres, con esas terminales que tienen, mira, como unas pincitas, se toma un extremo del foco con un electrodo y otro extremo del foco con el otro electrodo. Ya vimos que el ánodo el fierro va a ser el ánodo. Muy bien, pero si no tenemos foco, bueno, podemos poner un multímetro y el multímetro igual tiene que estar conectado a nuestros electrodos y va a registrar la cantidad de electrones, o sea, va a registrar el voltaje, ¿verdad? Va a registrar el 0,78 de voltaje que está liberando, que se está produciendo en esta semicelda. Pero si no tenemos multímetro, bueno, entonces tienes que conectar los dos electrodos con un alambre. Obviamente no vamos a ver aquí los electroncitos viajar hacia el cobre, pero sí vamos a poder ver alguna reacción lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? El fierro está perdiendo electrones y entonces se va a ir desgastando el fierro, ¿sí? Es importante que cierres el circuito con este alambre de conexión. No se te olvide porque si no, no va a funcionar nuestra celda. Recuerda que el puente salino es para, ¿sí?, permitir el paso de los iones y neutralizar nuestras soluciones en ambos recipientes, en ambas semiceldas. Bueno, espero te haya servido este video, ¿sí? Hasta pronto.